directiva del Senado de la República, al diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a las y los gobernadores, a las y los senadores de la República y diputados federales, a mi esposa Car, a mis hijos Sabina y Mauricio, y a Dani también, muchas gracias por estar aquí conmigo, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, al general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, al secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, a la licenciada Ariana Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, a la maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, a la maestra Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica, integrantes del Gabinete del Gobierno de México, a los exgobernadores del Estado de Querétaro, al doctor Enrique Burgos García, al licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, al médico veterinario zootecnista Francisco Domínguez Servién, a la licenciada Laura Andrea Tobar Saavedra, presidenta de la mesa directiva de esta legislatura, al doctor Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial en el Estado, a las y los magistrados y diputados en el Estado, al maestro Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, y con ellos también a las y los presidentes municipales de mi Estado, al licenciado Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general en el Estado, a la doctora Silvia Lorena Mayayano, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a las y los presidentes de cámaras, colegios, organismos autónomos, asociaciones civiles, autoridades educativas y medios de comunicación, a los integrantes de mi gabinete y, por supuesto, a quienes nos acompañan de forma virtual. Gracias por estar aquí el día de hoy, señoras y señores. Celebramos un año más de vigencia de nuestra Constitución, documento fundacional de nuestra República. Lo hacemos en medio de un momento crítico para el país, en donde por primera vez en décadas enfrentamos desafíos de la mayor magnitud. En nuestra soberanía, en nuestra forma de generar riqueza, en el derecho que debe tener todo mexicano en recibir respeto y recibir dignidad. La Constitución de 1917 nos define como una nación soberana, es decir, somos un Estado libre que define su propio destino y que no ha estado, está ni estará dispuesto nunca a someterse a los designios de cualquier otro. Nuestra soberanía, nos recuerda la propia Constitución, no depende de nadie más que del pueblo mexicano. Del pueblo emana y al pueblo sirve. Y eso no va a cambiar y no vamos a permitir que cambie. La Constitución también nos define con absoluta claridad como una república federal, democrática, representativa y laica, compuesta por estados libres y soberanos. Es este el momento, señoras y señores, de validar y reforzar la forma de gobierno que prescribe el artículo 40 de la Constitución. Su definición es nuestra fortaleza. Una república es la forma de gobierno en la cual el poder no se hereda. La era del poder personalista quedó atrás y no debe volver. Federal implica un pacto en el cual el poder se distribuye entre la Federación y los 32 entidades federativas. Llegar a esta determinación nos costó, y no hay que olvidarlo nunca, una guerra civil, la guerra de reforma y una intervención extranjera. La democracia es el método por el cual se integran legítimamente los poderes de la República, mediante elecciones libres, ciertas, justas. Es mi convicción de que debemos juntos fortalecer a la democracia mexicana, a las instituciones y al Estado de Derecho. Ser representativa nos impone la obligación de integrar los poderes públicos mediante representantes electos y que estos correspondan con los sufragios obtenidos y a la justa representación de las minorías que ha permitido la alternancia. Y el laicismo, nuevamente resultado de la sangrienta guerra de reforma, le otorga a cada quien la libertad para decidir en qué creer o no creer, y al Estado la obligación de garantizar ese derecho. Hoy, reunidos en este recinto en donde fue expedida la Constitución, en esta ciudad donde triunfó la República, los poderes públicos del Estado mexicano enfrentamos el imperativo de hacer realidad la letra de la ley. No basta celebrar a la Constitución,
hay que hacer realidad su mandato. Señoras y señores, ante estos tiempos desafiantes debe imperar nuestra sensatez y nuestro patriotismo. Recordemos que nuestros momentos más dramáticos se dieron cuando las y los mexicanos nos dividimos. Ahí perdimos medio territorio y peor, perdimos nuestra dignidad y nuestra soberanía. Es momento de dejar atrás los vientos de confrontación que tanto nos debilitan. Estemos unidos para que se privilegie la inteligencia, el consenso y la concordia. La unidad demanda congruencia y coherencia. No podemos estar unidos hacia afuera, pero divididos hacia adentro. La unidad nacional reside en la riqueza de la pluralidad. No somos fuertes por pensar igual, sino por pensar diferente, por admitirnos diversos, por ser incluyentes sin mezquindades ni descalificaciones. Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a las ideas ajenas es la unidad. No nos equivoquemos, sin unidad no habrá soberanía. La República demanda hoy lo mejor de sus hijos. Es nuestra obligación respaldar a la Presidenta de la República para que, con valentía y convicción, conduzca por el mejor rumbo al país. Presidenta, hacemos un reconocimiento a su serenidad y a su firmeza, a su sensatez y capacidad de diálogo para defender los intereses del país. Su ejemplo nos recuerda que nada ni nadie puede vencer a los mexicanos cuando se trata de defender la dignidad nacional. Hoy requerimos gobiernos fuertes, eficientes, cercanos, honestos, oposiciones firmes, valientes, inteligentes y propositivas, más ciudadanos responsables y menos habitantes carentes de conciencia social. México será en el futuro lo que hagamos de él en el presente. Que se instaure la política de la concordia como paso imprescindible para cumplir con la Constitución. Es momento de empezar. Muchas gracias. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hará uso de la palabra. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Gobernadoras, gobernadores, invitados especiales, senadoras, senadores. Conmemorar la promulgación de nuestra Constitución política es reconocer nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Ante cualquier reto que enfrentemos como nación, Presidenta, las legisladoras y los legisladores de la República estamos con usted. Los padres y las madres de la patria siempre tuvieron claro que los momentos fundacionales, revolucionarios y de transformación de nuestra nación debían acompañarse de un texto fundamental que recogiera los sentimientos y las aspiraciones de nuestro pueblo, sus derechos y sus formas de organización y de autodeterminación. Las tres grandes transformaciones de nuestra historia, que son la lucha por la independencia, la reforma liberal y la revolución, dejaron plasmados sus principios y causas en las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917. La evolución de nuestro constitucionalismo es la suma de las mejores causas y principios de cada etapa. La cuarta transformación en curso es una revolución pacífica, la revolución de las conciencias, que también va plasmando sus postulados en la Constitución política. Se inspira en los principios esenciales
de los textos constitucionales a los que me referí y que han conformado nuestro Estado de Derecho. Esta transformación tiene la encomienda, con un amplio mandato popular, de desmantelar el Estado neoliberal que heredamos de una etapa oscura de autoritarismo, abuso y traición a nuestra gente. A los más humildes, a las mujeres y hombres indígenas, a las y los jóvenes, a las clases medias, a la clase trabajadora, en donde el gobierno y las fuerzas políticas dominantes en esa época se convirtieron en una agencia al servicio de las oligarquías nacionales e internacionales. Nosotros, enarbolando las disposiciones del artículo 135 de nuestro texto fundamental, que define la forma en que la Constitución puede reformarse y a través del constituyente permanente, contando con las mayorías calificadas de 2/3 partes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y con la mayoría de los votos de los congresos locales, hemos ido profundizando en la Constitución sobre un Estado de Derecho social, incluyente e igualitario. Hemos concretado 38 reformas constitucionales para reafirmar nuestra república como una república democrática, participativa, incluyente y con un enorme compromiso con la igualdad sustantiva, con la seguridad pública y con el desarrollo y equilibrio regional y ambiental. México es líder mundial en la representación política paritaria, con paridad absoluta en las 2 cámaras del Congreso, y hoy tenemos en usted a la primer presidenta de la República y a una líder con reconocimiento global. Junto con usted han llegado todas las mujeres a ejercer a plenitud sus derechos en espacios públicos y privados. En igualdad, mujeres y hombres somos protagonistas de esta transformación del desarrollo del país en todos los ámbitos. Se ha transformado el Poder Ejecutivo. Está en curso una profunda reforma al Poder Judicial y en preparación una reforma al Poder Legislativo. Con orgullo le digo, Presidenta, que cada que vamos a votar un tema en la Cámara de Diputados, en el tablero electrónico se refrenda el compromiso de la mayoría del pueblo y también se plasma la postura de quienes añoran el Estado neoliberal y el régimen de privilegios. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asumimos de manera pública en este recinto histórico, el Teatro de la República de Querétaro, el compromiso para seguir plasmando la cuarta transformación en la Constitución, con el mandato democrático y popular de una mayoría muy amplia, y a nosotros y nosotras como sus representantes en este momento de cambio histórico que hoy tenemos el privilegio de impulsar. Y ante las circunstancias internacionales, decirle con mucha claridad y firmeza todo el apoyo, todo el acompañamiento y absoluta confianza en sus decisiones como jefa de Estado y de gobierno. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muy buenos días, compañeros, compañeras, muy buenos días a mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no solo es presidenta de la República, sino es la lideresa de nuestro pueblo y de nuestra patria, y que nos acaba de dar una lección enorme de principios, de firmeza, de valentía, de amor al pueblo, de defensa de la soberanía y la independencia nacional, dejando intacta la dignidad del pueblo de México. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero que me permitan saludar en general al gabinete, a las gobernadoras, gobernadores, y quisiera dar un saludo especial a mi amigo, compañero de lucha, gobernador Ricardo Rocha Moya. Todo mi reconocimiento.
Quiero también comentar que en este inmueble, en este lugar, en 1867, se juzgó a Maximiliano. Fue condenado a la pena capital. Varias décadas después, en 1917, se reunió una asamblea de hombres. Las mujeres no podían participar en política, aunque participaban y se jugaban la vida como lo han hecho siempre. Y esa asamblea revolucionaria hizo una profunda reforma a la Constitución de 1857. Aquí cada año nos reunimos, se reunían a honrar esta Constitución de dientes para afuera. Yo cada año venía a unas calles de aquí a protestar con un megáfono a los gobiernos neoliberales que decían honrar la Constitución, pero que destrozaron sus 4 pilares. El artículo 3º de la educación pública, laica y gratuita. El artículo 27, que le había recuperado a nuestro pueblo la riqueza del subsuelo, minerales, agua, petróleo y el reparto agrario. El 123 de los derechos de los trabajadores, que destrozaron imponiendo la subcontratación conocida con el anglicismo de outsourcing, o el 130 del Estado laico. Hoy, esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, ha vuelto a poner en pie esos 4 pilares. Y no se ha quedado ahí. Ha proyectado los derechos sociales del pueblo de México en el siglo XXI, que no pocos de ellos empezaron como programas sociales y hoy son derechos constitucionales. Son derechos para el pueblo todo, derechos universales que le hacen justicia a nuestro pueblo, que llevan justicia social hasta el último rincón de nuestra patria. Y en este último periodo que hemos tenido el privilegio de formar parte de la Cámara de Senadores y presidirla, nuestro Congreso mexicano ha hecho 14 reformas constitucionales, una docena de leyes secundarias. Vamos por más de medio centenar de reformas a leyes secundarias en los tiempos por venir, y no me detendré más que en una sola, profundamente revolucionaria. Estamos abriendo camino para la humanidad desde México. El pueblo de México será el primer pueblo del mundo que el domingo 1 de junio de 2025 elija por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Esto es una aportación para la humanidad desde México. Y ha enfrentado esta decisión todo el poder del conservadurismo, todo el odio de nuestros adversarios, toda la mentira y la maledicencia, trampas, maniobras, chicanadas, triquiñuelas, para querer darle la espalda al soberano que es el pueblo, desconociendo la división de poderes, pretendiendo el Poder Judicial ponerse por encima no solo de los 3 poderes de la República, sino de soberano, que es el pueblo. Pero que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y el pueblo de México tiene además una lideresa incorruptible, defensora acendrada de la independencia y la soberanía nacional y de nuestro pueblo, inclusive allende las fronteras, que es nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué honor, qué orgullo que sea nuestra lideresa! ¡Qué orgullo formar parte de esta cuarta transformación! Y cierro. Unidad nacional, sí. Nunca con el fascismo, nunca con el racismo, nunca con el clasismo. A esos males de la humanidad se les combate hasta lograr su erradicación, porque es una vergüenza que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piense que por su color de piel, por ser más pálida que otra, es superior al resto de los seres humanos. Nuestro movimiento es profundamente humanista y entiende perfectamente que nadie, absolutamente nadie puede pasar por encima de la dignidad de ningún ser humano, por modesto que sea. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación.
y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.